Hola a todos. Siguiendo con lo que prometimos el viernes pasado, hoy vengo a hablaros de la alta resolución en audio, sus mitos y sus realidades. El sonido en alta resolución está verdaderamente de moda cada día más. Buena parte de los fabricantes de equipos y cada vez más sellos discográficos, sobre todo los que venden a través de Internet, parecen empeñados en convencernos de que el audio en alta resolución es el que todos los amantes de la música debemos aspirar si queremos realmente disfrutarla. Opinión. Sobre el papel existen fundamentos técnicos que justifican la experiencia del audio de alta resolución y nos indican que su calidad debería ser mayor que la que nos ofrece, por ejemplo, un CD. Pero también hay razones más que sólidas que nos indican o nos invitan a no dar por sentada su superioridad absoluta, al menos no de una forma tan clara, y poner en tela de juicio algunas de las virtudes que nos venden la industria y su mercadotecnia. Veamos qué es el sonido en alta resolución, qué necesitamos para disfrutarlo y sobre todo si realmente nos ofrece una experiencia mejor que la música con calidad estándar o, por ejemplo, la calidad de un CD o un fichero digital simplemente sin compresión. ¿Qué es el sonido en alta resolución? Para entender de una forma sencilla qué nos ofrece el sonido de alta resolución, nos viene bien repasar cómo se almacena la música en los CDs que todos conocemos amplia y llanamente. Estos discos, a diferencia de los vinilos, nos permiten guardar información en digital, mientras que los discos de vinilo son 100% analógicos. Vaya perogrullada, ¿no? Esto significa que la música en un CD está codificada en forma de ceros y unos, exactamente de la misma manera que la información que tenemos en el disco duro de nuestro ordenador, por ejemplo. O la información que circula entre nuestros teléfonos móviles de un lado al otro, que también es 100% digital. Todo lo que hablamos, todo lo que escribimos, todas las fotografías, todas nuestras llamadas son 100% digitales. Pero un CD no tiene una capacidad infinita. De hecho, el tamaño de las diminutas muescas que vemos en su superficie si lo miramos con una lupa, una buena lupa o un microscopio, y la distancia que separa cada una de ellas de las adyacentes revela cuánta información es capaz de albergar. Precisamente y de una forma simplificada, esto es lo que diferencia el CD y el DVD o el Blu-ray audio o el audio Blu-ray. El tamaño de los pequeños orificios que codifican la información y la distancia que separa cada uno de ellos. Si comparamos dos discos con el mismo diámetro, tendrás una capacidad, más capacidad aquel que tenga estas muescas o estos pits, se llaman técnicamente pits, más pequeñas y más juntas. Este parámetro precisamente es el que determina la longitud de onda del láser que deberemos utilizar para extraer la información de cada uno de ellos. La tecnología del formato CC fue desarrollada, como ya hemos visto en anteriores posts, en los años 70 por Philips y Sony, y fueron los ingenieros de esta última, de Sony, los que propusieron codificar la información utilizando una resolución que también ya hemos visto en anteriores posts de 16 bits y una frecuencia de demuestreo de 44,1 kHz. Pero estas cifras no fueron elegidas al azar. Estas especificaciones permiten a este formato reproducir los sonidos que se encuentran en el rango de frecuencias, como ya hemos visto también en anteriores posts, que va de los 20 a los 22.000 kHz, que coinciden con el límite de frecuencias que es capaz de percibir un sistema auditivo humano, aunque teniendo presente que no todas las personas perciben o tienen la misma capacidad auditiva, como también vimos en un post correspondiente donde hablamos de todo ello. El CD usa un muestreo, como hemos dicho, de 44,1 kHz para, según el teorema de Nishkitz-Shannon, poder reproducir frecuencias de hasta 22.500 Hz o 22,5 kHz. Para entender qué es eso de la resolución y la frecuencia de muestreo sin entrar en demasiados detalles técnicos,
farragosos, podemos pensar que para poder almacenar una señal analógica y por tanto continua en un medio digital que tiene una capacidad ciertamente limitada, es imprescindible trocear esa señal continua en pequeños paquetes y formatos de ceros y unos, o muestras, e introducir tantos como nos quepan en el soporte digital al cual pretendamos acceder. La resolución nos indica el número de bits que podemos utilizar para describir cada una de esas muestras, que a su vez revela el número de variaciones o posibilidades que puede adoptar cada una de ellas. Y la frecuencia de muestreo nos indica cuántas veces vamos a poder tomar cada muestra a la vez. Si nos ceñimos a las características del CD, una vez más, podemos ver que nuestra música se obtiene tomando 44.100 muestras por segundo, correspondientes a los 44,1 Ks, a partir de la señal analógica original. Y cada una de ellas se codifica en un paquete de datos que emplea 16 bits para esta codificación. En este punto, por fin, en el que se entra en juego el audio en alta resolución. El punto de partida de esta tecnología es relativamente fácil de entender. Presupone que si incrementamos la resolución, la frecuencia de muestreo o incluso ambos parámetros a la vez, al pasar de una señal analógica a digital podremos reconstruir la señal analógica original con mucha más precisión. Y realmente y en principio es así. Pero esta razón, las especificaciones utilizadas habitualmente en los formatos de audio de alta resolución son 24 bytes 96K o bien 24 bytes 192K. Ambas opciones son sobre el papel y deberían permitirnos recrear la señal continua original con mucha más precisión que los ya comentados 16 bits y 44,1 K del CD. Lo que es lo mismo, descartar mucha menos información en la toma del sonido original en nuestra conversión del analógico al digital. Pero esto no es todo, ciertamente. Además, al subir la resolución hasta los 24 bits, se incrementa, como ya vimos, el rango dinámico y la relación señal-ruido mejora sustancialmente. Como ya vimos también en anteriores posts, incluso en el de la semana pasada, el del viernes pasado. Una resolución de 16 bits nos permite codificar un total de 65.536 niveles posibles para cada una de nuestras muestras, mientras que una de 24 bits alcanza nada más y nada menos que los 16.777.216 niveles para esta muestra. La resolución utilizada habitualmente en los formatos de audio de alta definición es de 24 bits y la frecuencia de muestreo suele oscilar entre los 96K y los 192K. La diferencia entre los dos extremos es que donde se encuentra el nivel más bajo y el más alto nos indica la diferencia de gama dinámica y de relación señal-ruido entre cada una de ellas. Con todos estos datos sobre la mesa podemos pensar que el sonido en alta resolución debería de ofrecernos más calidad que el audio CD estándar. Y es así, pero como veremos más adelante hay factores que limitan la experiencia y que los usuarios debemos de tener en cuenta más allá de lo que nos vendan o la industria o algún que otro gurú nos quiera aseverar. Internet, la clave del éxito del audio en alta definición. En este punto podemos entender sin dificultad que el tamaño de un archivo de sonido depende evidentemente de la resolución y la frecuencia de muestreo utilizadas para codificar la música que éste contiene. Un mismo tema puede ocupar bastante más si lo digitalizamos a 24 bits y 96K que si lo hacemos en 16 bits 44,1K, evidentemente. No obstante, tenemos un recurso muy interesante y que nos ayuda a ahorrar espacio, y esta es la compresión, de la cual también hablamos en anteriores posts. Actualmente, en audio de alta resolución suele distribuirse en 6 formatos diferentes, más o menos. Algunos de ellos ofrecen la compresión sin pérdida, como también vimos en anteriores posts. El FLAC, este comprime sin pérdidas.
el ALAC, la tecnología de compresión sin pérdidas propuestas por Apple. El AIFF es el formato de archivo de sonido de los Macintosh, de la marca de la manzanita. WAV es el formato de archivo de sonido creado por Microsoft e IBM y el más utilizado en los estudios, el cual veremos el próximo viernes. DSD o DFF, tecnología de codificación del formato del Super Audio CD. De todos los formatos que acabo de citar, el más utilizado para distribuir música en alta resolución en Internet son el FLAC y el ALAC, porque ambos ofrecen una tasa de compresión muy interesante sin pérdida alguna en su calidad. Y todos sabemos, a ciencia cierta, que en Internet el tamaño importa y muy mucho. De hecho, la red está ejerciendo un papel más que esencial en la popularización del sonido en alta resolución o HD. La evidente decadencia de los soportes físicos está provocando que muchos sellos discográficos audiófilos coloquen en Internet buena parte de su discografía en uno de los dos formatos que ya he citado, o incluso en los dos simultáneamente para que elijamos el que prefiramos. Es habitual encontrar el mismo álbum en muchísimas plataformas en formato MP3 a 320 KB por segundo, con calidad CD a 16 bits 44,1 kHz, a 24 bits 96 kHz y también a 24 bits 192 kHz. Estos dos últimos formatos se los conoce como Master de Estudio. No confundir con el MQA. El MQA es otra cosa de la que también hablamos en un anterior post y que no tiene absolutamente nada que ver con la alta resolución o HD en los formatos digitales. El precio, evidentemente, depende lógicamente de la calidad, siendo el MP3 el más barato y los Master de Estudios los más caros. Los formatos FLAC y ALAC se están popularizando porque ofrecen una tasa de compresión sin pérdida de calidad de ningún tipo. Como os comenté en su momento, el Blu-ray Disc es un formato físico apto para distribuir la música en alta resolución por su gran capacidad y su buena capacidad en este formato. De hecho, los Blu-ray Pure Audio, que solo contienen audio en una calidad de máster de estudio, las únicas imágenes que estos contemplan son los de menús de usuario, pretenden abrirse camino en el mercado, pero lo tienen realmente muy difícil dado el avance más que imparable de la distribución de música a través de Internet. Algunos sellos discográficos venden música en alta resolución a los que merece la pena seguir. Entre ellos encontramos Mo-Fi Audio o Mofi, Lin Records, HD Tracks, 2L, ProMates y HD Classic, entre muchísimos otros, también con la mismísima calidad en sus contenidos y en sus maneras de codificar. Y esto es todo lo que necesitamos para aprovecharlo. Para poder escuchar la música en alta resolución necesitaremos sencillamente un equipo que incorpore un DAC, creo que todos sabemos a esta altura de qué se trata, capaz de procesar el audio en los formatos que queremos reproducir, como por ejemplo el DSD o ficheros de 24 bits 96K o 24 bits 192K. El DAC incorpora los circuitos responsables de la conversión de los formatos del formato digital al analógico y por tanto debe ser capaz de entender y tratar y decodificar el tren de información que va a recibir. De lo contrario, será incapaz de descodificarlo. Atención con ello, debemos ver las características siempre de nuestros DACs o nuestros streamers para saber si van a ser capaces de reproducir y decodificar esos archivos de alta resolución. El abanico de dispositivos preparados para llevar a cabo esta tarea es cada vez más amplio y con los mejores desempeños. Actualmente podemos encontrar en el mercado sin dificultad receptores AV, reproductores por formatos de audio, smartphone, reproductores de Blu-ray Disc, DACs, streamers y otros dispositivos capaces de procesar archivos con calidad de máster de estudio.
Lo que sucede es que la experiencia que nos van a ofrecer está condicionada con el resto de elementos de nuestro equipo de música y, por supuesto, por nuestros propios sistemas auditivos, nuestros oídos. Acordaros, de nada sirve un gran fichero en alta resolución, de nada sirve un buen equipo si nuestros oídos no están a la altura. También hablamos en un anterior post sobre ello. Si lo que queremos escuchar es nuestra música en alta resolución en un reproductor portátil, como por ejemplo un smartphone o un dispositivo de Stellantis, por ejemplo, solo necesitaremos hacernos con unos buenos auriculares, un buen DAC y listo. Pero para disfrutar estos formatos en un equipo de música doméstico, además de los componentes que todos conocemos, un amplificador, unas cajas, etc., necesitaremos un ordenador, una NAS o un reproductor de música en red que sea capaz de almacenar dichos ficheros de audio y enviarlos al dispositivo que incorpore este DAC o nuestro DAC. Lo más habitual es que nuestra comunicación se establezca a través de un enlace USB. Si es asíncrono, mucho mejor, porque así se reducirá el jitter, del cual también hablamos en un anterior post, el cual ya comentamos más que ampliamente. O mejor aún, y mucho mejor, nuestra conexión, si es a través de Ethernet y Gigabyte, muchísimo mejor. Será mucho más rápida, mucho más estable y mucho más fiable. Y un último apunte. Afortunadamente tenemos un abanico de aplicaciones muy amplio, tanto en Windows como en Mac OS, como en Linux, que podemos utilizar para reproducir nuestros archivos con calidad de máster de estudio en nuestros equipos. Algunas de las más interesantes son, por ejemplo, Room, Audio Urbana, JRiver, Fubar, Amarra, Fidelia, BitPerfect y Pure Music, pero hay muchísimos otros con la misma calidad de reproducción. Lo ideal es que probéis varios de ellos y os quedéis con el que más os guste o mejor os suene. Más, sí. Mejor, con muchos matices. Si nos ceñimos a las especificaciones, es bastante evidente que la música en alta resolución o HD debería de ofrecernos una calidad de sonido superior al audio estándar, considerando como estándar la calidad del CD, es decir, los 1644,1. Como hemos visto, con una señal digital codificada con una frecuencia de muestreo de 192 K, por ejemplo, y una resolución de 24 bits, se parece mucho más a la señal analógica que una señal digital, sampleada o muestrada, evidentemente, a 1644,1. Además, también es superior en otros parámetros, como ya hemos visto, la gama dinámica o la relación señal-ruido. Sin embargo, existen también limitaciones que en la práctica van a mermar indefectiblemente nuestra experiencia y que, por lo tanto, debemos de tener muy en cuenta. Lo más contundente de todas ellas es la capacidad de nuestro sistema auditivo. Vuelvo a insistir, nuestros oídos son los que más limitan todo esto. El oído humano, como ya hemos visto, y no me cansaré de decir, en el mejor de los casos, es capaz de percibir sonidos cuya frecuencia oscila entre los 20 y los 20 kHz. Además, nuestra capacidad auditiva se deteriora irremisiblemente con el paso del tiempo y de nuestra edad, especialmente la percepción de las frecuencias altas, por lo que no es extraño que muchas personas adultas no sean capaces de percibir o de oír sonidos que superen el umbral de los 13-15.000 Hz a partir de los 50-55 años. Con la gama dinámica o con la relación señal-ruido sucede algo muy parecido. No está claro cuál es el salto de los 16 a los 24 bits que aporte una mejora claramente apreciable en una audición a ciegas o a doble ciego. No se ha demostrado. Otra limitación importante que debemos tener en cuenta es la impuesta por nuestros propios equipos de reproducción. Si no son capaces de soportar nada de esto, mal vamos. ¿De qué nos sirve tener una muestra música codificada en formato capaz de reproducir frecuencias de hasta 48K, como sucede con los archivos codificados con la frecuencia de muestreo de 96K, si nuestras cajas acústicas se quedan en los 20-22.000?
Algunas cajas acústicas, como también hemos visto, de gama alta, equipadas con tweeters de cintas o piezo o de cúpula de seda, superan esta cifra, pero la mayor parte de los altavoces quedan muy claramente por debajo. En cualquier caso, este no es solo un ejemplo con el que pretendo ilustrar lo difícil que es las prestaciones de un equipo de música estén en consonancia con lo que nos ofrecen los archivos en alta resolución en calidad Master de estudio o HD. En una audición a ciegas no está en absoluto claro que alguien sea capaz de distinguir entre un buen CD y un archivo de calidad Master de estudio de 24 bits y 96 o 192K. Está más que demostrado que es altamente difícil y muy pocas personas lo distinguen. Por todo lo que he comentado, en mi opinión, la música en alta resolución es más que interesante, pero no es ni muchísimo menos la panacea ni el Holy Grail, en absoluto. La teoría defiende que nos ofrece una mejor calidad de sonido, pero queda muy claramente marginada con las limitaciones que acabo de describir. Un equipo de muy alta gama en manos de una persona joven, con un oído sano, afinado y entrenado, es posible que pueda ofrecer algunas diferencias muy sutiles entre un CD y un archivo de 24 bits a 96 o 192. Pero pueden ser apreciadas, evidentemente. Seguro que hay gente con esta capacidad. He hecho una prueba cientos de veces con infinidad de gente durante los últimos años, utilizando un equipo potente, con masters de estudios, en salas adecuadas, en salas de monitoreo de estudio y en salas de grabación de estudios. Y he llegado a una conclusión que me gustaría compartir con vosotros. Lo más importante es, sin ningún tipo de duda y ante todo, la toma del sonido y no los bits o los kilohertz. Una grabación realmente inspirada probablemente sonará de maravilla en un simple CD o en un disco de vinilo o en un archivo de calidad Master de estudios de 24 bits, 192 o 96K. Y una toma de sonido mejorable dejará mucho que desear en cualquiera de estos formatos. Por esta razón, mi recomendación es que, además de valorar la calidad artística de una obra, que es siempre esencial, os cercioréis de que su toma de sonido y su masterización están realmente a la altura de lo que esperamos y queremos conseguir. Yo le daría incluso muchísima más importancia a estos parámetros que al propio formato en sí. Bien, esto es todo por hoy. Tomad vuestras propias conclusiones, deducciones y consideraciones. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que, como bien sabréis, será puntualmente respuesta. No como otros señores que dicen, es que tengo un aluvión de preguntas y soy incapaz de responder. ¿Para qué tienes un canal? ¿Para qué quieres 115.000 seguidores si no eres capaz de responder simplemente a alguien que tiene la molestia y se toma la molestia de escribirte y lanzarte una pregunta? Mal vamos. Hay que responder a todos, antes o después, pero a todos. Cosa que yo hoy por hoy soy capaz de hacer. Acordaros de suscribiros si no lo estáis ya al canal. Compartid, ayudáis a crecer al canal. Cada día somos más, estamos cerca de los 900 suscriptores y seguidores, muchos más. Acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias y nos vemos, si así lo consideráis y lo tenéis a bien, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él, como ya os he dicho, hablaremos de los formatos WAV, del WAV. Hasta entonces, muchas gracias y una muy feliz y musical semana. Nos vemos.